Muy bien, es una bendición muy grande que este primer día del año podamos comenzarlo alabando al Señor, ¿no le parece? Realmente es maravilloso que haya caído justo 1 de enero, haya caído un día del Señor, un domingo. Y esto es algo maravilloso, porque de alguna manera nos dice que debemos comenzar este año dedicándolo al Señor. Y así debe ser siempre, ¿no? Somos llamados no para vivir para nosotros, sino para vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y una de las cosas que yo estaba meditando estos días en las Escrituras es que la iglesia del Señor necesita comprender la grandeza de su Dios. Yo le comentaba a un hermano muy querido a varios hermanos, hablé con varios acerca de esto, que la palabra dice que en numerosas ocasiones el apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, por ejemplo la carta a los Efesios, él dice que ora por los hermanos. Y una de las cosas que él pide es que ora para que los creyentes puedan comprender la altura, la anchura, la grandeza del amor de Cristo. Los creyentes no comprendemos cuánto el Señor nos ama. Si comprendiéramos qué tan grande es el amor de Dios por nosotros, confiaríamos más en Él y esperaríamos más cosas de Él. Y una de las cosas que yo quiero animarle esta mañana a través de la palabra del Señor, a través de la Escritura, es que usted aprenda, y aprendamos juntos, a esperar que Dios obre poderosamente en la vida de los que no conocen al Señor. Todos nosotros tenemos familiares, amigos, conocidos, personas muy queridas quizás, que aún no conocen al Señor, que incluso el corazón de ellos está cerrado y no quieren escuchar la palabra, no quieren hacer caso. Nosotros tenemos que esperar que Dios obre poderosamente en ellos. Pero muchas veces nosotros no sabemos cómo orar o no esperamos esa obra de Dios porque simplemente no conocemos cuál es la obra que Dios hace en las personas para salvarlas. ¿Qué es lo que Dios hace para que una persona pueda ser salva? Esta es una pregunta muy importante. Muchas veces pensamos que la salvación, o muchas veces sí, pensamos que la salvación de otros incluso depende de nosotros. Sabemos que la salvación no depende de lo que hagamos, de nuestras buenas obras. Pero por otra parte, a veces cuando pensamos en la salvación de otras personas, ponemos la mirada en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer, en las palabras que podamos decir, en los argumentos que podamos presentar. Sin embargo, estamos poniendo nuestra confianza en lo equivocado. Sin embargo, es verdad que la palabra enseña que Dios utiliza a los creyentes para compartir la palabra y que otros puedan ser salvos. Finalmente la obra es de Dios. Él es el que convierte. Nosotros somos meros instrumentos en las manos de un Dios todopoderoso. Por otra parte, la pregunta que quiero hacerle esta tarde es: ¿qué tipo de obra quiere ver usted en la vida de los que no conocen a Dios? ¿Piensas tú en aquellas personas que no conocen a Dios? Bueno, ¿cuál es la obra que tú deseas ver en ellos? Es interesante porque muchas veces no comprendemos lo que Dios es capaz de hacer. A veces me he topado con hermanos que dicen: no, yo no le predico a mi familia porque no les gusta la palabra. Entonces estas personas están diciendo: bueno, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer, a ellos simplemente no les gusta la palabra. La pregunta es: ¿y a quién le gusta la palabra? ¿A quién le gusta Dios? A nadie, dice la Escritura. Muchas veces no oramos correctamente por la salvación de los perdidos porque no sabemos cómo es la obra que Dios hace. A veces ponemos nuestra confianza en métodos en vez del poder de Dios. Hoy quiero compartirles el relato de un hombre que fue llamado por Dios y vamos a ver que Dios hizo una obra extraordinaria en este hombre, pero esto es algo que Dios hace en la vida de todos aquellos que Él salva. Esa es la obra que Dios tiene que estar haciendo, tiene que haber hecho en nosotros los que conocemos a Dios. Y esto es lo que nosotros debemos esperar que Dios haga en aquellos que no conocen a Cristo. Hermanos, yo no sé si me estoy dando a entender, pero nosotros como iglesia necesitamos esperar que Dios obre poderosamente, regenerando, convirtiendo a personas de una manera que sea notable, que sea evidente que es la obra de Dios. Cuando nosotros vemos la obra de Dios, es cuando nosotros le glorificamos y queremos ver la obra de Dios en nuestra congregación y en nuestra ciudad, hermanos. Amén.
Les invito a abrir la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 24 al 33. Hechos de los Apóstoles 10, 24 al 33, por favor. Muy bien, hermanos. Vamos a escuchar atentamente lo que dice la palabra. Dice la Escritura en Hechos 10, 24 al 33. Dice así: al otro día entró en Cesarea. Está hablando del apóstol Pedro, el apóstol Pedro. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por esto, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Y Cornelio respondió: hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír lo que el Señor te ha mandado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos a este relato que se ubica en el capítulo 10 del libro de los Hechos, donde se nos venía hablando de este hombre, Cornelio. Dice en los primeros versículos de este capítulo que él era un centurión romano, a cargo de una compañía llamada la Italiana. Era un hombre de guerra, era un hombre militar y era un hombre gentil, es decir, él no era judío. Dice que hay algo interesante, dice que este hombre temía a Dios, era lo que se conoce como un temeroso de Dios. Cuando usted encuentra en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, cuando se dice que tal persona era un temeroso de Dios, está hablando de gentiles que habían llegado a creer en el Dios de los hebreos, pero no se habían hecho judíos totalmente. En cambio, cuando un gentil no solo adoptaba la fe judía, sino que él mismo quería ser parte del pueblo de Israel, pasaba por un proceso en el cual tenía que hacer un ritual y limpiar su cuerpo, lavarse. Después, si era varón, tenía que circuncidarse. Y entonces pasaba a ser lo que se llama un prosélito. Un prosélito era un gentil que era recibido en la comunidad judía. Pero este no era así, en este caso era un temeroso de Dios. No había adoptado la nacionalidad judía, la religión judía en su totalidad, pero temía y conocía algo del Dios de los hebreos. Era un simpatizante, pero muy, muy cercano a la fe verdadera. Entonces dice que este hombre... voy a resumir un poquito lo que decía antes para luego ir en detalle a lo que dice el texto. Dice que él recibió la visión de un ángel, él lo cuenta aquí, ¿no? Y manda a llamar a Pedro. Por otra parte, el apóstol Pedro se encontraba en la ciudad de Jope, hospedado en la casa de un hermano, y estando en el aposento alto, en el edificio de arriba, tuvo una visión donde Dios le mostraba un gran lienzo, donde habían muchos animales, y habían animales impuros que el Antiguo Testamento prohibía comer. Y entonces el Señor le dice: Pedro, y Pedro estaba con mucha hambre porque había estado orando quizás en ayuno, había pedido que le daran de comer, pero justo cuando estaba con hambre tuvo esa visión y le dice el Señor: mata y come. No, le dice Pedro, nunca mis labios han probado nada inmundo, porque siendo judío de nacimiento jamás había probado alguna comida que no estuviera conforme a la ley. Y entonces el Señor le dice: a lo que yo he llamado, a lo que yo he purificado, tú no lo llames inmundo. Y entonces en ese momento llegan unos mensajeros enviados por Cornelio y Pedro les recibe, les hospeda y después va con ellos.
Y entonces el relato de lo que hemos leído hoy día es el encuentro de Pedro con Cornelio. Vamos a repasar un poquito lo que dice esta historia. Una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando estudio pasajes narrativos de la Biblia es tratar de memorizar la historia. Tratar de memorizarse esta historia para poder meditar y entenderla bien. Es más, todo texto de la Escritura, si usted lo memoriza, si usted lo repita, usted lo va a entender porque va a estar pensando en él. Una de las mejores cosas que podemos hacer es pensar en la Escritura. Eso es lo que la palabra de Dios llama la meditación. Entonces dice, en primer lugar tenemos el encuentro de Pedro con Cornelio. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, dice que Pedro llega a Cesarea, a la casa de Cornelio. Y la palabra nos dice que Cornelio había reunido a sus amigos y parientes más cercanos. Y yo veo algo aquí interesante. Detengámonos aquí un momentito. Dice que Cornelio, que aún no conocía la verdad, pero estaba interesado en conocer la verdad, no miró por sí mismo. Él sabía de alguna manera que este Pedro, al cual el ángel le había dicho que fuera a buscar, traía un mensaje de Dios. Entonces, vemos el corazón maravilloso de este hombre, Cornelio. Había reunido a sus parientes y amigos más cercanos para que ellos también escucharan el mensaje de Dios. ¿Sabe? Yo quiero explicarles algo. Esto es algo maravilloso. Yo, hace muchos años atrás, cuando vivíamos en Quito, yo tenía unos 23, 24 años. Me congregaba en una iglesia muy buena, pero lamentablemente yo no tenía mucha oportunidad para servir en ese lugar. Realmente no me tomaba muy en cuenta, digamos. Yo buscaba oportunidades para servir, pero no me las daban. Pero entonces yo me acordé de un famoso predicador, John Wesley, que después de que lo echaron de todas las iglesias, él dijo, el mundo es mi capilla, el mundo es mi iglesia, y comenzó a predicar en las calles. Entonces, lo que yo hice fue, mi esposa está ahí, ella se acuerda, mi esposa sí servía porque ella nació y conoció al Señor en esa iglesia, pero yo era un forastero. Entonces, yo reuní a vecinos del barrio donde vivíamos. Habían varios vecinos con los cuales nos relacionábamos, y yo comencé a invitarlos a nuestra casa los sábados en la noche. Le llamábamos las noches de esperanza. Sonaba bien el nombre. Digo, vecino, quiero invitarle. Yo le decía, a la noche de esperanza. ¿Qué es eso? Le quiero invitar a mi casa, que nos tomemos un café, y me gustaría poder conversar, orar por usted y compartirle la palabra. Y es así como nosotros llegamos a reunir un grupo de unas 10 personas más o menos del barrio todos los sábados en nuestra casa. Tomábamos café, cantábamos y yo les predicaba la palabra. ¿Y saben quién me inspiré? Me inspiré en Cornelio. Cornelio llevó gente a su casa para que escucharan la palabra. Me acuerdo que también por esa época había una iglesia en un lugar que se llama Patricia Pilar. No sé si alguien ha escuchado Patricia Pilar. ¿Sí? Usted ya sabía que iba mal. ¿Atrás también? ¿Sí? Eso queda camino de Santo Domingo, camino a Quevedo. Yo también cuando llegué a Ecuador y me dijeron, vamos a Patricia Pilar. Patricia Pilar, ¿quién es esa señora? ¿Será la dueña del pueblo? No, yo no sé por qué tiene ese nombre, pero allí hay una iglesia bautista muy bonita y el pastor de esa iglesia me invitó a hacer una campaña. Yo le propuse a él hacer esta campaña y esta campaña consistió en que la iglesia, después de estudiar la historia de Cornelio, quedamos en que yo iba a ir una semana y todas las noches iba a estar en la casa de una familia de una iglesia. Y se dividieron 5 familias, de lunes a viernes, 5 familias. A una familia le tocó el lunes, a otra el martes. ¿Qué tenía que hacer cada familia? Hacer lo mismo que Cornelio. Tenía que invitar a sus amigos y parientes más cercanos y luego yo fui y les prediqué la palabra. ¿Sabe que esa semana predicamos el Evangelio a muchas personas? Un día en cada familia, en cada casa hogar. Y sabe que muchas personas conocieron al Señor. Entonces, aquí vemos algo maravilloso. Vemos que Cornelio está interesado. Lo maravilloso es que Dios estaba obrando en él. Aún le faltaba entender la verdad de Cristo, pero Dios ya estaba obrando en él. Y él quería compartir con otros la palabra. Hermanos, esto me recuerda también a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? La mujer samaritana no tenía mucha preparación ni mucho conocimiento, pero en el momento que ella entendió que el Mesías era el que hablaba con ella, en ese momento, y lo poco que ella conocía, lo poco que sabía fue y lo compartió.
y dijo: he encontrado un hombre que conoce todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Y dice que todos los hombres del pueblo fueron y llegaron a conocer a Cristo. Y el Señor estuvo varios días con ellos. Hermanos, ese es el corazón que Dios quiere de nosotros. Nosotros que quizás hemos tenido un entendimiento mayor que el de Cornelio, que nosotros conocemos la verdad más profunda que este hombre Cornelio, debiéramos, teniendo ese conocimiento tan grande del maravilloso Dios, de la gracia y la misericordia, querer que todo el mundo lo escuche y hacer lo posible para que otros conozcan la verdad del Evangelio, para que se expongan a la Escritura. ¿Amén? ¿Estamos aquí o no? ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, en el momento en que Pedro se encuentra con Cornelio, Cornelio estaba tan ansioso por recibir este mensajero de Dios que se postró y adoró a Pedro, perdón. Y aquí lo interesante es que Pedro, quizás esto habla del poco entendimiento que tenía Cornelio. Cornelio no sabía quién era este Pedro, a lo mejor pensaba que él era el Mesías, alguna deidad, no sé, pero este hombre ya estaba conociendo la verdad, pero le adora. Y Pedro no dice que le pegó ni nada, pero dice que lo levantó y le dice: yo soy hombre como tú. Y esto es interesante. Miren, para la Iglesia Católica Romana, Pedro es el primer papa. Sabemos que no es así, pero lo interesante es que ellos tanto que dicen que él es el primer papa, los papas debían imitar a Pedro. Pedro no permitió ser adorado, no permitió que se le adorara. Él dijo: yo soy hombre como tú. Aquí vemos que aquellos que se llaman ser siervos de Cristo serán como el Señor. Pedro, el Señor, obviamente el Señor Jesucristo, Él sí fue adorado y recibió la adoración porque Él es Dios. Pero aquí vemos a Pedro que Él quiere resaltar a Cristo, no a sí mismo. Entonces, así debe ser todo siervo, no buscar la gloria para sí mismo. Soy hombre como tú. Ahora, esta expresión soy hombre como tú, no solamente para expresar el hecho de que él no quería ser adorado. Acordémonos que también Pedro era judío. Y como Pedro dice más adelante, para un judío tratar con un gentil era una abominación. Y ahora Pedro dice: yo soy hombre como tú. ¿Sabe? Este relato, aunque habla de la obra de Dios en la regeneración de Cornelio, también habla de la obra de Dios en el corazón de Pedro. Para sacar a Pedro de sus prejuicios, sacar a Pedro de su forma de ser, negarse a sí mismo para poder ser eficiente en las manos de Dios y llevar el Evangelio a un gentil, que si fuera por él, que si fuera por sus tradiciones judías, que si fuera por su cultura, jamás hubiera tratado con él. Pero el Evangelio nos llama a eso, a negarnos a nosotros mismos. Si nosotros no nos negamos, no podemos ser siervos útiles al Señor. Yo les explicaba a los hermanos de Muralillo que una de las cosas que a mí me llamó la atención del hermano Steve Jongren fue que él pudo adaptarse a la cultura latina y ecuatoriana. Los que conocemos al hermano Steve sabemos que es un hombre muy humilde y que él se hace igual a nosotros. Eso es lo que uno debe hacer. Dios trabaja en aquellos que quieren servirle para que se nieguen a sí mismos. No se puede servir a Dios si no estoy dispuesto a negarme, a negar mis costumbres, a negar mis preferencias para poder compartir con aquellos que a lo mejor es difícil. Y lo mismo es en la iglesia del Señor. Para poder servir a nuestros hermanos necesitamos negarnos. Hay hermanos que son de diferentes países, de diferentes culturas. Nosotros tenemos que decir: yo soy hombre como tú. Y servir a nuestros hermanos, no importa cómo seamos o lo que hayamos alcanzado. Y entonces, en segundo lugar, tenemos el encuentro de Pedro con la gente reunida. Y aquí hay algo interesante. Dice que en ese momento Pedro entra en la casa y encuentra a mucha gente reunida. Dice que Cornelio había reunido a mucha gente y esto se recalca 2 veces. El hecho de que Cornelio había reunido gente, la palabra lo recalca varias veces para mostrarnos la importancia, para que veamos la obra que Dios estaba haciendo en Cornelio. Y entonces Pedro dirige sus primeras palabras a este grupo. Todavía no les predica el Evangelio, eso lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante. Pero él les dirige las palabras y él les habla lo indigno que era para un judío
tratar con los gentiles. Él dice, ustedes saben que nosotros los judíos no podemos ni siquiera visitar o tratar con un gentil, pero Dios me ha mostrado, pero Dios ha obrado en mí, pero Dios me ha enseñado que a ningún hombre llevo a llamar inmundo. ¿Me comprende? O sucio o inmundo, impuro. Entonces aquí está Pedro reconociendo que Dios está haciendo una obra en él y que él está ahí porque Dios ha hecho una obra en su corazón y les ha mostrado la importancia de poder llevar la palabra a los gentiles también. Es entonces cuando, en tercer lugar, Cornelio explica la razón por la cual le mandó a llamar, porque Pedro dice, aquí estoy listo, ¿qué quieren de mí? Entonces Cornelio le explica cómo él estaba ayunando, cómo fue que Dios le guió a llamar a Pedro. Y Cornelio dice algo interesante, ¿no? Dice que Cornelio estaba orando y como a la hora novena, es decir, como a las 3 de la tarde, hermanos, estaba orando y a las 3 de la tarde, mientras seguía orando, se le aparece el ángel. ¿Quién ora a las 3 de la tarde si estamos todos trabajando? ¿Me comprende? Pero Cornelio estaba apartando un tiempo. A la palabra no nos da muchos detalles, pero estos pequeños detalles nos dicen cosas importantes. Cornelio estaba pasando por un momento en su vida donde él necesitaba conocer la verdad. Y por eso es que él tomó un tiempo para orar. ¿Sabe? Hay muchas personas, Dios nos llama así. Dios obra en el corazón poniendo esa inquietud, esa necesidad. Y es en ese momento donde hay que detenerse y buscar a Dios para que muestre la verdad. Vamos a ver cómo Dios hace demostrar la verdad. Le dijo entonces el ángel que su oración había sido contestada y que sus obras de caridad habían sido consideradas. Vamos a hablar acerca de esto después. Pero aquí tenemos algo interesante. Dios estaba tomando en cuenta las oraciones de este hombre y también estaba tomando en cuenta sus obras de caridad. Ojo, la palabra no nos está diciendo que Dios quiso salvarle a Cornelio por sus buenas obras, no. Las buenas obras nos muestran que Dios ya había comenzado una obra en Cornelio. Dios estaba cambiando su corazón. Y entonces el ángel lo que hace es, mire, tenemos a un hombre que necesita conocer la verdad. Y el ángel se le aparece, pero no para revelarle la verdad. El ángel no le revela el evangelio. El ángel le dice a Cornelio que envíe llamar a Pedro, porque Pedro era el que le iba a predicar el evangelio. Hermanos, esto es algo maravilloso. Dios no usa ni a sus ángeles para predicar el evangelio, usa a los creyentes. Es por eso que hay que tener cuidado con esas religiones que dicen que cierto ángel vino y reveló ciertas verdades que no conocíamos. Es por eso que el apóstol Pablo dice, aun si un ángel os anunciara otro evangelio, sea anatema, dice, ¿no? Y por ahí andan algunos que justamente su fe se basa en la revelación del ángel Moroni. Ya sabemos quiénes son, ¿no es cierto? Esos hombres altos y que saludan a todo el mundo. Y siempre han acompañado de un morenito al lado. Un latino, un peruano, un chileno. Y bueno, saludan a todo el mundo, ¿no? Ok, bueno, no vamos a entrar en detalles en eso. La otra vez hablé de estas personas que andan con paraguas. Ahora vamos a hablar de los otros. No, ahí nomás. Entonces el ángel le dijo, y entonces Cornelio dice, por esta razón yo te mandé a enviar. Y mira lo que dice Cornelio, por eso estamos ahora todos reunidos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Qué maravilloso, hermanos. Este ha sido un breve resumen del relato del encuentro. Aquí, hermanos, en este relato encontramos, yo puedo distinguir muchas verdades preciosas, pero aquellos que conocen de predicación sabrán que el predicador tiene que escoger qué es lo que va a decir, de todo lo que el texto dice, ¿no? Porque la predicación no es un comentario bíblico al texto, no es un comentario al texto bíblico. Eso lo puede encontrar en esos grandes tomos que hay en las librerías cristianas y en la biblioteca de algunos que nos gusta estudiar. No, esto es un mensaje que Dios quiere transmitir. De todo lo que este pasaje enseña, yo quiero que prestemos atención a dos verdades importantes, dos verdades. Acordémonos que Dios siempre, el tema principal de la Escritura es que Dios se revela a través de la Escritura.
A través de lo que Dios dice y a través de lo que Dios hace, Dios se da a conocer cómo es Él, cuáles son sus propósitos. La primera verdad que aprendemos aquí es que el tema central de este texto, al igual que todo el capítulo 10, es la inclusión de los gentiles en el plan de Dios. Es que Dios incluye, Dios está mostrando, revelando que los gentiles están incluidos en el Evangelio, están incluidos en el plan de Dios. Y esto es una verdad importante, hermanos. Entonces, ¿qué vemos aquí? En este capítulo 10 se nos cuenta una sencilla historia. Cómo Dios decide salvar a Cornelio y sus amigos, quienes eran gentiles. Con esto Dios está mostrando algo a través del libro de los Hechos. Nos muestra que el libro de los Hechos parte con la revelación del Mesías al pueblo de Israel, pero Dios se extiende y revela a ese Mesías, a ese Salvador, a todas las naciones. Esto no es algo solamente de este capítulo. Primeramente vemos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando viene la primera persecución, ¿se acuerdan? Dice que Felipe, el evangelista, lleva el evangelio ¿a dónde? A Samaria. ¿Y quién eran los samaritanos? Acuérdense, cuando aprendimos los días miércoles, la división del reino. El reino del norte, las 10 tribus que conformaron el reino del norte, establecieron su propio monte, su propio templo y su propia orden sacerdotal. Más encima, con el tiempo, ellos se mezclaron con los paganos y surgieron los samaritanos. Por así decirlo, los samaritanos eran mestizos. No eran hebreos de raza pura, sino mezclados con los gentiles. Y más encima, no reconocían Jerusalén como la capital que Dios había establecido en el antiguo pacto. No reconocían la orden de Leví y de Aarón para los sacerdotes, sino que ellos establecieron su propio monte, su propio templo, su propio sacerdote. Por eso la mujer samaritana dice, en este monte o en Jerusalén se debe orar. ¿En cuál de los dos? ¿Sabe lo que pasaba? Por causa de eso, los judíos odiaban a los samaritanos. Cuando el Señor pasa por Samaria y se encuentra con la mujer, los judíos, los discípulos que eran judíos se sorprenden. Y la misma samaritana se sorprende de que un judío hable con ella. Porque ahí dice la Escritura, ¿no? Judíos y samaritanos es como chilenos y argentinos. ¿Ya? Ok. Entonces, se fue. Muy bien. Entonces, después más adelante se habla de Felipe otra vez predicando a un etíope eunuco, funcionario de la reina de Candace. Muchos sugieren que este hombre era un judío realmente y que había llegado a vivir allá por la dispersión. Parece poco probable por la sencilla razón de que era eunuco. Aquí tengo que hablar algunas cosas un poco claras. Eunuco era un hombre que era castrado para poder cuidar de las esposas del rey, para que no pudiera hacer nada. Entonces, la palabra dice en el Antiguo Testamento que ningún hombre que tuviera sus partes íntimas magulladas o estropeadas podría pertenecer a la congregación de Israel, sino que tenía que ser echado fuera. Entonces, lo más probable es que este era un gentil que estaba conociendo la fe verdadera. No sabemos en detalle cómo era. Lo único que sabemos es que era de Etiopía, era eunuco y el evangelio llega a él también. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios en el libro de los Hechos? Mostrando que el evangelio partió de Jerusalén hacia el resto del mundo. Pero tampoco esto es algo que aparece solo en el libro de los Hechos. Esto no es algo novedoso. Si bien es algo que es característico del nuevo pacto, que Dios ya no trata con el pueblo de Israel, sino que ahora Dios tiene un pueblo de todas las naciones, es algo que Dios ya prometía en el Antiguo Testamento. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice las siguientes palabras. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de Israel. No, todas las familias de la tierra. Y más adelante, cuando le vuelve a repetir, le dice todas las naciones de la tierra.
Entonces, cuando Dios salva a Abraham, antes de que él se circuncidara, entre comillas, antes de ser judío, Dios le dice que realmente el plan de Dios siempre incluía a todas las naciones. Luego, los profetas hablaron de que Dios iba a tener misericordia de personas que no eran su pueblo. El profeta Oseas, capítulo 2, versículo 23, dice el Señor, ¿si están conmigo, no? La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Estas palabras de Oseas las cita el apóstol Pablo en la carta a los Romanos para hablar de que los gentiles que creen en el Mesías forman parte del pueblo de Dios. Más adelante, el apóstol Pedro, después de esta experiencia que tiene con Cornelio, cuando escribe su primera carta a los creyentes, la primera carta universal de Pedro, que probablemente va dirigida a creyentes gentiles, él les dice en 1 Pedro 2, 9 al 10, pero ustedes, le dice a creyentes gentiles que no eran descendientes de Israel, no tendrían sangre de Abraham, les dice, pero que reconocieron al Mesías, les dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, Y después versículo 10 dice, mire lo que le dice el apóstol Pedro a los creyentes gentiles, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Eso es lo que el Señor está mostrando con la conversión de este hombre Cornelio. Que Dios en el nuevo pacto iba a tener misericordia de los que no tenían misericordia antes. De que ella iba a llamar su pueblo a los que no eran su pueblo. Esto, hermanos, nos habla a nosotros. Una de las cosas que nosotros los creyentes debemos aprender es a valorar, a comprender la grandeza de la misericordia que Dios nos ha tenido. Por un pensamiento tan egocéntrico centrado en el hombre de la iglesia de hoy, es que la gente no valora el Evangelio. Vemos el Evangelio como un deber de Dios para el hombre. Dios me tiene que salvar, me tiene que bendecir. Y así tenemos multitudes de personas que no se interesan en conocer la palabra, no ha habido arrepentimiento en su corazón, no sirven a Dios, pero ellos están seguros de que Dios está con ellos y les bendicen y ponen sus versículos bíblicos en sus redes sociales, pero no están aquí alabando a Dios hoy día. No hay un entendimiento de que nosotros no merecíamos que Dios nos salvara. No había ningún compromiso de Dios para con los gentiles. Dios no hizo un pacto con nosotros, pero nos extendió su misericordia. Hermanos, usted y yo éramos paganos, éramos gentiles. La palabra gentil no necesariamente se refiere a amabilidad, cuando decimos, oh, qué gentil esta persona, ¿no? Sino que era un término despectivo semejante a pagano. Hablaba de aquellos que no conocían al Dios verdadero, que no conocían la ley y que por lo tanto no tenían esperanza, estaban perdidos, destinados a la destrucción. Es ahí entonces donde la luz del Evangelio resplandece, mostrándonos la grandeza de la misericordia de Dios. Que Él tuvo compasión de nosotros los gentiles de la misma manera que tuvo con Cornelio. Hermanos, ese es nuestro Dios. Entiende, hermano, Dios no ha estado obligado de salvarnos. Dios no tenía un deber para con nosotros. Dios no tenía una promesa que cumplirnos a nosotros. Nosotros no le conocíamos, vivíamos en nuestro pecado, en nuestros ídolos, pero Dios tuvo misericordia de los que no había tenido misericordia. Bendito sea el nombre del Señor, alabamos su nombre, porque su misericordia es grande. Y eso es lo que necesitamos como iglesia, comprender la grande misericordia del Señor para entregarnos a Él completamente. Cuesta entregarse a alguien que nos debe, pero cuando sabemos que Dios no nos debe nada y que lo hizo todo por gracia, entonces, hermanos, yo no quiero estar con nadie más que con el Señor. En segundo lugar, aquí vemos la segunda verdad. La primera verdad,
cómo Dios va mostrando que los gentiles están incluidos en su plan. La segunda verdad es la obra de regeneración en la vida de Cornelio. Hace algunos meses atrás prediqué acerca de la regeneración. ¿Sabe? Hay un malentendimiento en el día de hoy acerca de la obra de regeneración y yo muchas veces tuve ese pensamiento. ¿Sabe cuál es el pensamiento equivocado? Pensamos que nuestra fe es la que desencadena el poder en nuestra vida. Pensamos que de alguna manera nosotros somos los que decidimos aceptar la salvación de Dios y le decimos, Señor, ahora haz tu obra en mí y entonces Dios comienza un cambio. No, no es así. La palabra de Dios dice que Dios primero nos da vida cuando estamos muertos y ahí cuando nos regenera, cuando nos da vida, ahí nosotros podemos ir a Cristo. Y eso lo vemos claramente en la vida de Cornelio. Vemos que Dios ya estaba obrando en la vida de Cornelio. Y se ve esta obra de Dios en Cornelio de tres maneras. Presta atención. Attention, please. La primera, Dios le dio a Cornelio. Ahora, escúcheme. Estas tres maneras en las cuales Dios estaba obrando en la vida de Cornelio, esto solo es lo que Dios hace en toda persona que se salva. Esto debemos haber visto en nuestra vida y tenemos que ver en la vida de aquellos por los cuales oramos para que sean salvos. ¿Me doy a entender? Hermano, la salvación de una persona es el poder de Dios obrando en ella. Y yo quiero animarles a través de esta palabra a que usted crea en ese poder de Dios que puede transformar y convertir a las personas que no conocen a Cristo, pero que usted también experimente ese poder en su vida. Que usted esté seguro que ha experimentado esa regeneración. La primera manera en que Dios le dio a Cornelio un deseo por conocer la verdad. Dios le dio a Cornelio un deseo por conocer la verdad. ¿Cómo vemos esto? Primero vemos que por esta razón Cornelio tuvo un acercamiento a la fe judía. La palabra no nos dice en detalle, pero lo más probable es que Cornelio asistía a la sinagoga, tenía deseos de conocer la verdad y llegó hasta los judíos y comprendió cuál es el verdadero Dios. Por lo que el texto nos sugiere, lo más probable es que él comenzara a asistir a la sinagoga y escuchara la exposición, la lectura de la ley de Dios. Por otro lado, cuando Dios le da la visión, cuando Dios envía al ángel para que le diga a Cornelio que mande a llamar a Pedro, Cornelio está tan entusiasmado por conocer la verdad que inmediatamente ve a Pedro y cae de rodillas. Yo sé que podemos condenar a Cornelio, pero hermano, la palabra es misericordiosa con Cornelio, porque mire, Dios le salva a Cornelio. ¿O no? Si usted sigue leyendo el resto del capítulo, vamos a ver más adelante, vamos a ver que no solo Cornelio, sino que los que están en su casa llegan a conocer a Cristo. Pero ese hecho de que él se arrodillara para adorar a Pedro, si bien él no sabía quién era Pedro, muestra esas ansias de conocer la verdad. El hecho de que él haya reunido a toda su familia, a sus amigos, a sus parientes cercanos, es porque él entendía que él necesitaba escuchar este mensaje. Y esta es la manera en que Dios comienza a obrar por su espíritu, poniendo el deseo de conocer la verdad. Esa hambre por escuchar la palabra, ese deseo por saber, por conocer realmente a Dios, porque la vida puede ser diferente y necesito que esto cambie. He escuchado el testimonio de tantas personas. Ahorita yo mismo, antes de venir aquí, pasé por mi casa en Ceballos retirando a mis 3 mujeres, mi esposa y mis hijas. Pero me demoré un poco porque después del culto en Mulalillo, porque yo vengo de otro culto, este es mi segundo culto, hermanos. En Mulalillo, después del culto, se me acerca el hermano Alberto, algunos le conocen al hermano Alberto, y me dice, pastor, ¿me puede acompañar a mi casa un ratito? Bueno, digo, yo quería ir a su casa porque nunca he ido manejando y quiero saber cómo llegar. Y me invitó, y entonces me lleva a un cuarto, pone una silla y me pone una mesa. Y yo digo, a ver hermano, usted me pone una silla, una mesa, no creo que vamos a jugar cartas, ¿no? No, dice, le quiero invitarla a comer. Y me dio un buen platito de sopa de pollo, con su presita, y un buen plato de cuy. 2 presas de cuy, hermano. Pero no como hasta pasado mañana.
Y sabe que mientras comía con el hermano Alberto, él me contó su testimonio. Dice, yo anduve por muchas iglesias, hasta con los pares de sufrir. Y él me dice, porque había algo en mí que me decía que yo necesitaba conocer a Dios. Entonces el hermano anduvo hasta que finalmente llegó a una iglesia Alianza en La Tacunga, y ahí finalmente él entendió que necesitaba arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo. Entonces esto es lo que le pasó a Cornelio. Dios, cuando regenera a alguien, cuando Dios obra en alguien, comienza dándole un deseo, una necesidad por conocer la verdad. Y eso es lo que tenemos que esperar ver en aquellas personas por las cuales estamos orando. Eso es lo que usted tiene que ver en su vida si usted quiere conocer al Señor realmente. Hay muchas personas que quieren buscar a Dios, pero para que le ayuden sus problemas, sus necesidades, pero realmente no están interesados en conocer la verdad. Interesante, porque él me decía, en esas iglesias donde yo fui, toda la gente pedía por dinero, pedía por sus negocios, por su emprendimiento. Yo no, yo buscaba la salvación de mi alma. Él quería conocer la verdad. Eso es lo que pasa con Cornelio. Y eso es lo que pasa en la vida de las personas que Dios llama. La pregunta es, ¿ha habido en ti un deseo de conocer la verdad? ¿De qué se trata tu conversión? Hay muchos padres que vienen a mí y dicen, pastor, me gustaría que bautice a mi hija o a mi hijo. La pregunta, hermano, ¿tú estás viendo que tu hijo realmente quiere conocer la verdad? A veces me da la impresión que más que nada son los padres los que quieren bautizar, ¿no? Bueno, yo le diría, en Quito hay alguna iglesia bautista que bautizan a los hijos de los creyentes sin su voluntad, pero nosotros aquí no. ¿Hay un deseo de conocer la verdad? En segundo lugar, vemos que en la vida de Cornelio habían frutos de que Dios estaba cambiando su corazón. La palabra constantemente habla de las buenas obras y de la piedad de Cornelio. Mire, por ejemplo, el versículo 2 dice que era un varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Mire, era un varón piadoso con toda su casa. Y que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba continuamente a Dios. ¿Sabe? Cuando los mensajeros que Cornelio envía se encuentran con Pedro, ellos dan testimonio de Cornelio. Y dice, es un varón piadoso. ¿Sabe qué? Aquí tenemos algo impresionante. Dios cambió la vida de Cornelio. Estaba cambiando la vida, de modo que se manifestaban en él un deseo de servir, un deseo de ayudar, un amor por el prójimo. Un deseo por conocer la verdad, acompañado por un amor por el prójimo. A mí lo que me llama la atención es que este Cornelio, que todavía no conocía a Cristo, pero estaba encaminado hacia Él, a veces pienso que él era usado más poderosamente por Dios que muchos creyentes que llevamos años conociendo la verdad. Dice que él era un varón temeroso de Dios con toda su casa. O sea, él era el hombre, era un padre de familia. Era el jefe de un montón de soldados, de 100 soldados aproximadamente, un centurión, ¿no? Y dice que él había causado un testimonio. ¿Cómo era el testimonio? ¿Cómo era la vida de Cornelio? Que cuando él es instruido por el ángel para traer a Pedro, él logra reunir a gente y la gente va a su casa. Y la gente va a la invitación de Cornelio. A veces nosotros decimos, tenemos que ser de testimonio. Ah, sí, ¿en qué sentido? No es que si tu compañero del trabajo te ofrecen cerveza, tú di que no, porque tienes que ser de testimonio. Está bien, pero eso no es ser de testimonio. No, es que cuidado con la música que escuchas porque tienes que ser de testimonio. Hermanos, eso es una cosa, sí es importante, pero eso no es ser de testimonio. Ser de testimonio es como Cornelio, que tú tienes una fe tan real en el Dios verdadero que logras influenciar en otros. Que tus hijos te siguen, tu familia te sigue, tu esposa te sigue, tu esposo que no conoce a Dios te sigue. Van contigo, escuchan la palabra. Tus empleados, tus trabajadores, tus compañeros van contigo. Dice que de los mensajeros que envió Cornelio, uno era un soldado temeroso de Dios. ¿Y de quién aprendió? De Cornelio. Un paréntesis o relacionado con esto. Esto me hace acordar la historia de Ruth. ¿Se acuerdan la historia de Ruth? Cuando finalmente mueren los dos hijos de Noemí y queda Ruth y Orfa, ¿no es cierto? Eran las dos viudas. Y Noemí le dice, pueden irse a su tierra y a sus dioses.
¿Cómo sería el testimonio que Noemí dejó en Ruth, que Ruth no se quiere separar de ella? Le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo quiero tener el Dios tuyo, Noemí. Y aquí tenemos a Cornelio, un varón temeroso de Dios, conocido, ¿por qué? Porque no fuma, no toma, no baila. Está bien eso, está bien. No estoy diciendo vayan, borráchense, no. Pero estoy diciendo que era conocido por lo correcto, porque él temía a Dios, porque él amaba a Dios, porque él se manifestaba en sus buenas obras. La palabra sigue diciendo, en versículo 4, el ángel le dice, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Y vuelve a repetir, tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Y aquí viene lo interesante. ¿Sabe cuál es el testimonio o la persona más importante a la cual tenemos que dar testimonio? A Dios. Sí, a Dios. Y Él puede ver lo que nadie puede ver. Y creo que lo más difícil es dar testimonio a Él porque Él nos conoce. Dice que las buenas obras que Cornelio hacía habían sido aceptadas por Dios. Ojo, no estamos diciendo que Cornelio fue salvado por sus buenas obras, ¿entendemos esto? Esto es algo que la palabra dice en toda la Escritura, no podemos negar. No por obras para que nadie se gloríe, etc. Pero está diciendo que este hombre ya estaba siendo transformado por Dios, de modo que vivía una vida que era aceptable a Dios. Era aceptable a Dios. Y esto es algo importante. Aquel que experimenta la obra de Dios en su vida va siendo transformada, limpiada, de modo que sea aceptable a Dios. Y déjeme decirle algo, cuando la vida de un creyente es agradable a Dios, Dios usa a esa persona. Como dice, no me acuerdo este proverbio, pero dice que aquel que confía en el Señor o que ama al Señor, aún a sus enemigos a sentar en paz con Él. No me acuerdo cómo dice, lamentablemente mi mente me falla. Pero está diciendo el mismo sentido, ¿no? Cuando la vida de alguien, de un verdadero creyente, realmente regenerada, está viendo que agrada a Dios, Dios aceptará esa vida como una ofrenda. Dios aceptará ese servicio y usará y dará testimonio. Pero aquí viene una tercera. La tercera es la más importante. Y es la que hace la diferencia de Cornelio con el resto de personas que aparentemente, no estoy diciendo que sea verdad, pero aparentemente sean tan piadosas como él. Hay muchas personas que ante los ojos de los hombres pudieran verse piadosas y buenas, pero aquí nos dice que esta vida de Cornelio era agradable a Dios. Él realmente estaba siendo transformado. Tenía un interés por conocer la verdad, su corazón, sus intereses, sus valores estaban cambiando, pero aquí viene el punto. Dios estaba obrando en Cornelio para conducirlo a lo que le podía salvar. ¿Y sabe lo que es? La tercera manera en que Dios obra. Dios estaba guiando a Cornelio para que el Evangelio le fuera revelado. Dios estaba obrando en Cornelio, trabajando en su corazón, cambiando su vida, pero ¿a dónde lo estaba conduciendo? Lo estaba llevando de a poquito. Primero lo llevó a la nación judía para que conociera al Dios verdadero, para que temiera a Dios, para que conociera la ley. Dios empezó a cambiar su corazón, pero no era suficiente. La obra de Dios es completa. Y aquí viene el punto. Dios lo llevó al punto culminante de que el Hijo de Dios, el Mesías, le fuera revelado a él. Vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, cómo Pedro le predica el Evangelio y él y toda la casa llegan a conocer a Cristo. Y este es el punto. La obra de regeneración es esa obra sobrenatural que Dios hace en el corazón de la persona, cambiando su corazón, preparándolo para que finalmente tenga un encuentro con el Cristo verdadero. Con el Cristo que es Señor, con el Cristo que resucitó, con el Cristo que puede perdonar los pecados, con el Cristo que Él es Rey. ¿Entendemos? ¿Y cómo Dios hace para revelar a Cristo a Cornelio? Dios no le habla en sueños a Cornelio revelándole el Evangelio, no lo hace. Dios le envía un ángel, pero no es el ángel el que le revela el Evangelio. Dios envía un ángel para que Cornelio vaya a buscar a Pedro, un hombre perdonado por Dios, un creyente humano, un apóstol, un siervo de Dios, un ministro de la palabra,
para que Él le hable de Cristo. Toda obra de Dios verdadera va a conducir a la persona a Cristo, para que la persona confíe en Él, le ame, le busque, se entregue con todo el corazón. Esto es algo que nosotros anhelamos ver. Déjeme decirle por un momento lo siguiente. Muchas personas no entienden, muchos creyentes no entienden que esta es la obra que necesitan sus familiares que no conocen a Dios. Conozco creyentes que tienen esposos que no son creyentes y están más preocupados de los vicios del cónyuge que de que él conozca a Cristo. Que incluso ese cónyuge incrédulo deja ciertos vicios, están contentos. Mientras no tenga un encuentro con Cristo, mientras no confíe en el Señor Jesucristo, hay que llorar y derramar el corazón para que esa persona sea salva. No importa si la persona deja los vicios, no importa si cambia, lo importante es que conozca a Cristo y le ame. Ahí descansará usted de sus oraciones, cuando usted vea que la persona es conducida a Cristo. La pregunta es, ¿la obra que Dios ha hecho en tu vida ha sido para conducirte a Cristo? Piénsalo bien. Esto tiene que ver con la salvación de tu alma. ¿Has sido conducido por Dios para encontrarte con Cristo? Aquí hay muchas personas que vienen a los tiempos, hace tiempo que están con nosotros. Hay personas que están aquí y no conozco. Pero la pregunta es, ¿Dios está obrando en tu vida para que tú puedas conocer a Cristo? Si no es así, tú necesitas que Dios haga esta obra en tu vida. Haz como Cornelio, ponte a orar y dile, Señor, obra en mí, muéstrame la verdad de tu palabra, llévame a Cristo. Hermano, yo quiero terminar con estas palabras. Pongámonos de pie un momentito para reflexionar. Y yo quiero que usted escuche lo que le voy a decir. Si quiere, mire, no voy a hacer una invitación, no voy a hacer la pasada a nadie, pero cierre sus ojos para concentrarse mejor, si usted quiere. Pero yo quiero que simplemente usted se concentre, hermanos. Qué maravilloso es lo que Dios nos deja ver. A través de su palabra Dios nos deja ver cómo es su obra, lo que Dios es capaz de hacer en la vida de las personas. Hemos podido ver hoy que el obrar de Dios es algo poderoso y maravilloso. ¿Has experimentado ese obrar de Dios en tu vida? ¿Esperas ver esto en la vida de los que no conocen a Dios? ¿O te estás contentando con cositas? ¿Estás contentándote para que tus hijos que no conocen a Dios no tengan vicios, les vaya bien en la universidad? ¿Tú estás realmente esperando que Dios obre en la vida de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tus compañeros que no conocen a Dios, de tal manera que ellos sean conducidos a Cristo? De tal manera que tengan ese deseo ferviente de conocer la verdad, de tal manera que su corazón sea cambiado. Esto es lo que Dios quiere hacer en la vida de los pecadores y es lo que debemos buscar ver en la vida de nosotros y de los que no conocen a Dios. Anhelemos el poder de Dios, anhelemos que Dios cambie los corazones, que Dios revele su verdad a los que no la ven, que Dios revele a Cristo a aquellos que no lo conocen. Anhelemos que el Evangelio llegue con el poder de Dios a nuestra ciudad, a nuestra sociedad y a nuestra familia. Amén. Señor, te alabamos y te damos gracias por esta preciosa palabra. Rogamos que la palabra del Evangelio llegue a todo rincón y que como iglesia seamos una luz poderosa que lleve la verdad de tu palabra para que muchos sean salvos. Obra, Señor, en nuestros hijos, hermanos, parientes, cónyuges, que aún están cegados a la verdad, que aún están sin ver el reino de Dios, que aún no pueden ver su pecado ni ver a Cristo. Cambia su corazón, transfórmales, dales un deseo vivo por conocer y escuchar tu palabra. Cambia su corazón, condúceles a Cristo. Salva, Señor, quebranta el corazón, transforma la vida de todos aquellos que estamos aquí. Y que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y nos enseña a anhelar, ver el poder de tu palabra en la vida de muchas personas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.